toda proporción guardada, o sea, no Sí, somos sí, ningún así, no no tan, somos no Lucas, tan ¿verdad? sadista. Pero, Ujú, exacto. Por ejemplo, me quedé un poquito, ¿cómo te diré? No ansioso, o sea, deseoso de abundar más sobre el tema, por ejemplo, de la verdad. O sea, ¿qué es la verdad? Y si se ujú, puede acceder a ella y ese tipo de cosas. Entiendo que es un tema bastante filosófico y que tal vez digas, "Ah, no se me antoja". ujú, Que me gustaría tocar es, por ejemplo, química contra física, ¿no? Química ujú, versus física, porque, o sea, yo tengo la idea de que la física es ujú, como que la madre de todas las ciencias, ujú, por alguna razón, tengo esa idea, y tú eres ingeniero químico. Entonces, ujú, digo, no se trata de a fuerza querer provocar una pelea, una discusión entre físicos y químicos, o que tú ujú, le eches tierra a los físicos, ujú. pero, o si tú estás de acuerdo en que la física es la madre de todas las ciencias, pues ya se acabó el debate, ¿no? No hay nada que Yo lo debatir. veo más bien, mira, sí conoces muy bien el sistema métrico, ¿no? Ujú, Am, Cuando vas a medir distancias de una ciudad a otra, usas kilómetros, ¿no? ujú. Cuando quieres medir las distancias a lo mejor en tu casa porque estás haciendo planes, vas a usar metros, o a veces centímetros, o a veces milímetros, ¿no? A veces milímetros, sí. Y cuando estás, no sé, diseñando un aparato así muy de precisión, a lo mejor milímetros o micras, ¿no? Entonces, depende del trabajo, depende de lo que, de tu Del problema es la uso. vara que vas a usar, ¿no? Sí, y si Ujú, estás hablando, o sea, física, bueno, sí, hay física cuántica, hay física, de fuerzas, pero la física nunca te va a describir lo que pasa en un reactor químico, pues. A lo mejor te puedes decir algo global de qué tanta energía necesitas o qué tanto calor o qué tanto enfriamiento o de qué ujú, material puedes usar para esas temperaturas, pero no te va a describir, o sea, cuánto, um, qué productos van a salir de ahí, de esa reacción, o sea, si mezclas esto con esto, qué es lo que te va a dar, ¿sí? ujú, Que sí lo podría hacer porque, o sea, la mecánica cuántica te puede describir los orbitales de los electrones y cómo van a reaccionar, cómo van a interactuar unos átomos con otros, pero una simulación molecular, ¿sí? ujú. De son escalas de nanómetros, pues, ¿sí? Entonces necesitarías muchísimo poder de cómputo para poder modelar todos los átomos en el reactor. O sea, un, 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 un mol, que viene siendo dependiendo del átomo que tengas, pero es, por ejemplo, ¿qué átomo o qué molécula te gusta? Metano, ¿no? Tiene un peso Ujú, molecular que es 12 más 4, 16, ¿sí? 16 kilos de metano es un kilomol de metano, o 16 gramos de metano, más bien 16 gramos de metano es un mol de metano, que son ujú. 6.022 por 10 a la 23, o al revés, siempre se me olvida eso. Pero Ese es bueno, el número de Avogadro, es, ¿no? sí, es el número de abogado, o sea, un 6 con, no me acuerdo si 22 o 23 ceros, Creo que es ¿sí? O sea, 23. un orden de magnitud 6.022 por 10 a la 23, algo así. O sea, un Ujú, 6 con 23 ceros, ¿sí? ujú, Ese es el número de moléculas que habría en 16 gramos de metano, ¿sí? ujú. Y para simularlo, o sea, cada molécula individualmente, y no deja tú cada molécula, cada electrón en esa molécula, y a veces te quieres ir hasta cada protón, o sea, eso es lo que te describiría la física, ¿sí? Ujú. Pero es tan, o sea, es tan autosimilar el medio que no tiene caso simular cada una de todas las moléculas. ¿Mm? Ujú. Luego empiezas, por ejemplo, la ley de gases ideales. Eso ya es algo que vemos en química, ¿no? En ingeniería química, que viene de teorías de física, pero ya expandido pues a un fluido, ¿no? A un gas. Está basado en estadística, ¿sí? De que puedes predecir la presión, digamos, o sea, de hecho, la presión sí, lo puedes definir como física, una fuerza por unidad de área, pero, o sea, no es la fuerza de una molécula, ¿sí? Es la fuerza Ujú. del fluido, pero cuando hablas del fluido es algo ya, o sea, algo que puedes separar en pedacitos y sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, es esa barrera de que es algo continuo o es algo discreto, ¿sí? Ok, La déjame física, ver si lo entiendo. Hay un ujú, punto que es el que acabas de más o menos ejemplificar, en el que la física ujú, y la química se unen, o sea, se ujú, tocan, o pueden explicar lo mismo con ujú, diferentes approaches o puntos de vista, ¿no? sí, Pero hay problemas que es más fácil resolverlos si los
analizas desde el punto de vista químico y problemas que es Ujú, más difícil, y esos mismos serían más difíciles desde el punto de vista físico, lo que no ujú, significa que un físico no los podría, ujú. si tiene suficiente poder Sí, de cómputo, hay mucho resolver. empalme, sí, hay mucho empalme, sí. Ujú. Hay ciertos conceptos en ingeniería química, que no es lo mismo que química, sí. En ingeniería química hablamos mucho de balances de materia y balances de energía, que son conceptos de física, sí. Ok, La materia no se crea ni se destruye, sí, pero es un fundamento también de química. Cuando hay una reacción química, los átomos no desaparecen, ¿no? Se claro. recombinan, sí. Ujú. La energía se conserva, o sea, hay energía en los enlaces químicos. Si uno se rompe, se libera esa energía, se forman otros, se absorbe energía, o bueno, al revés, más bien, si se forma un enlace, se libera energía. Si se Ok, rompe, necesitas energía para romperlo, siempre se me es al confundo porque revés. es positivo o negativo. Sí, pues hay energía en el enlace, sí, es como un resorte, pues. Si lo rompes, necesitas introducir energía para poder romperlo, sí. O sea, Ujú, los ujú. átomos tienen más energía separados que juntos, por eso se juntan Como la porque están bomba en un estado atómica. más bajo. No. No, la bomba atómica no es eso, tratar de separar, porque No, la es bomba una duda que atómica, mucha tú lo acabas de decir, es atómica, son fuerzas en el átomo, no entre átomos. Son intraatómicas, en el núcleo de intratom. los átomos, ¿sí? Ok. O sea, cuando estamos hablando de bombas atómicas, son reacciones nucleares, ¿sí? De O sea, que en el núcleo del átomo de los los elementos. elementos, sí, los elementos cambian, te vas de hidrógeno a helio o de uranio a, no sé, otras cosas que terminas en hierro, ¿sí? O Ujú, sea, vas rompiendo o vas juntando átomos. Es lo curioso, ¿no? La bomba de hidrógeno, juntas dos hidrógenos y haces helio y eso libera energía, ¿sí? ujú, O sea que si quieres irte de helio, romperlo y hacer hidrógeno, necesitas agregar la energía. O sea, la reacción ujú. que ocurre en el Sol es que los dos hidrógenos se unen y hacen helio. Bueno, de hecho, es un poquito más complicado que eso. Pero bueno, juntas dos elementos y formas un nuevo elemento, ¿sí? Ok. Mientras que las bombas de uranio, de plutonio, que también son las únicas y es lo que usamos en los reactores nucleares, son de fisión, no de fusión. Ujú. Ahí rompes los núcleos y se libera energía. Ok, fisión es romper entonces y Si fisión es fusión es romper, juntar. fusión es juntar, exacto. Sí, Ok. entonces hay puntos, hay elementos donde juntando núcleos liberas energía, ¿sí? Ujú. Y eso ocurre hasta más o menos el hierro, ¿sí? O Que sea, en siempre se me orden hasta olvida. el hierro, desde el Sí, hidrógeno hasta sí, el sí. hierro. Hasta el hierro o hasta el plomo por ahí. Bueno, es un elemento pesadito, un metal, ¿sí? Ujú. Que todos los elementos de menor peso, ¿sí? Cuando los unes, liberas energía. De Mm. ahí para adelante, del plomo estoy seguro que para adelante es al revés. Si lo rompes, liberas energía, ¿Y por ¿sí? qué? O sea, ¿sabemos por qué? Sí, Ok. por razones, por razones difíciles de explicar, Ok, ok. porque las ecuaciones eso nos predicen, ¿sí? Ya. Tiene que, Porque es cuando que, las metes en las ecuaciones, cuando metes en las ecuaciones las características de ese elemento con su masa atómica y posición en la tabla, por decir, no. ya las ecuaciones se voltean. No, no, no es tan sencillo como eso. Ok, ok. Eso se me hace demasiado sencillo. Si así fuera de sencillo, ufa. No, tiene que ver con, o sea, las ecuaciones de estado de los nucleones, o sea, de los quarks, de los gluones. Es que lo que ocurre adentro del núcleo del átomo es que entre íbamos aprendiendo de qué está hecho la materia y eso es lo que te estaba tratando de decir hace ratito. Ujú. Imagínate que tienes un fluido, ¿no? Agua o aire, Agua. lo que Ujú. te quieras, ¿no? Agua, bueno, agua. Supongamos Bueno, agua, supongamos agua. si tienes un litro de agua, ¿no? Lo partes a la mitad, tienes dos medios litros. Agarras el Ujú, medio litro, lo partes a la mitad, tienes dos cuartos de litro. Y te vas yendo y tienes mililitros y centilitros y microlitros y lo que tú quieras, ¿no? ujú. Si es un fluido, es un continuo, siempre lo puedes partir y tener dos de lo mismo. Y tienen esos dos pedazos que en lo que los partes tienen las mismas propiedades, ¿no? Unas Sí, características, sí, sí, sí. sí, hasta cierto punto, ¿no? Cuando empiezas a ir muy, muy pequeño, empiezan a ocurrir cosas o sea, que no se pueden predecir nomás por decir, es dos de lo mismo, ¿sí? O sea, ya Y lo tenías, primero, digamos, ya tienes una molécula de agua. no, todavía no, ¿sí? Todavía no. Cuando llegas Antes de a un eso. poquito chiquito, sí, antes de eso, llegas a una gotita, ¿no? Si Ajá. tienes una gotita, si tienes mucha agua, el agua va a Ajá. agarrar la forma del contenedor, del Ok. líquido, ¿sí? En un vaso se va a ir hasta abajo y se va a llenar. Si tienes Ujú, un contenedor muy delgadito, muy chiquitito, como un popote, pero con capilar, ujú, ujú. el agua no se va hasta abajo, va a empezar a subir. Sí, ahí se empieza a portar de forma ¿Sí? rara. Ajá.
Sí, se empieza a portar porque son ya interacciones entre la superficie del conducto y el agua, ¿no? Lo que tiene el líquido, ¿por qué el agua es líquida y no es gas, ¿no? Las Ujú, moléculas en estado gaseoso es muy fácil de entender, están todas moviéndose cada quien por su lado, ¿no? ¿Sí? ujú. Y de repente chocan y cambian o sea, van en una cierta dirección, con cierta velocidad, hasta que chocan con algo y luego cambian de velocidad, intercambian momentum, ¿sí? Intercambian energía cinética, ¿no? ¿Sí? Como Sí, unas pelotas de billar o un jueguito de ese exacto, pinball exacto. que dependiendo de dónde Sí, rebote va a agarrar una sí, nueva trayectoria. ándale. Pero son tan chiquitas que la fuerza de gravedad es casi, casi despreciable, ¿no? O No sea, les afecta. las principales, o sea, la energía que trae comparada con la energía potencial por su gravedad es muy pequeña, la potencial de gravedad es más la energía cinética que tiene, ¿no? Y están chocando entre ellas. Pero lo interesante aquí, lo importante para que lo Ujú, puedas escribir como un gas, es que cuando chocan, sí, es un intercambio de energía, no hay una interacción energética, o sea, no se atraen ni se repelen las moléculas, nomás chocan o sea, intercambian energía cinética, momentum y se acabó. Si hay ujú. alguna fuerza de interacción entre las moléculas, ya sea que se atraigan o se repelen, ya no funcionan como gas ideal. Y la otra característica es que tienen que ser muy, muy, muy pequeñas. O sea, que el tamaño de la molécula sea despreciable, ¿sí? Si se cumplen esas Ok, dos cosas, entonces estamos hablando de un gas ideal, ok. ¿sí? Y O como te sea, digo, la si el mejor tamaño, definición de gas. O sea, el no, gas. no, 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 no es que sea mejor, es que es más fácil de predecir cómo se comporta, Ok. ¿sí? O sea, la idealidad significa que las moléculas no interaccionan entre sí más que porque chocan y intercambian energía cinética y momentum, ¿sí? Ok. Pero no se atraen ni se repelen, ¿sí? Y son tantas y el tamaño de las moléculas es tan pequeño, ¿sí? Y la otra es que son simétricas, ¿no? O sea, no tienen cierta forma, no son alargadas, no son tiritas, no son cubos, Mm, son esferas, pero tan chiquititas que, o sea, como pelotas de billar, como bolas de billar, que cuando chocan, puedes, o sea, por el ángulo, puedes predecir predecir hacia hacia dónde se van a dónde. ir, ¿sí? Eso es un gas Ok. ideal. Y si tienen esas propiedades, entonces la ecuación más famosa de gases ideales, ¿no? Ya te lo sabes, ¿no? Seguramente me la sé, pero no la tengo identificada. Sí, No sé, me haces pensar en PV igual a que es Pancho Villa nunca regresa a Torreón o Pancho Villa sobre sí, Torreón. así se la Pancho Villa no regresó a Torreón. PV es igual Sí. a NRT. O la otra es potro viejo no relincha tanto. Ah, Mm, sí, PV es igual a NRT. ¿Qué te dice? Que el producto de presión por volumen es igual al número de átomos o número de moléculas átomos. por la constante de gases ideales, es la R, es R. una Ujú. constante, sí, es un Y la número con temperatura. unidades y temperatura absoluta, ¿no? En Kelvin. Sí, R es Mm, una constante de gases ideales. Esa es la forma de la ley de gases ideales que usamos los químicos, los ingenieros químicos, ¿sí? ok. Porque los físicos, en lugar de la constante de gases ideales, la R, usan la constante de Boltzmann, ¿sí? Mm, Porque la N, nosotros hablamos de moles, ¿sí? ujú. Cuando usas la constante de Boltzmann, estás hablando de moléculas. O sea, 5 moléculas, Ok. 23 moléculas. Si yo le Este es pongo un un 5, buen, son 5 moles. Sí, esa este es es un la buen escala. momento. Es un buen momento para explicar la diferencia entre una molécula y un mol. Sí, pues es lo que te acabo de decir. Una molécula es una molécula. Un mol es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. El número de Avogadro. Ya. Es una Un forma mol más sencilla de es un encapsular. número exacto de moléculas, pero es una cantidad exacta. Mm, Pero es 23 órdenes de magnitud más grande. ¿Sí? claro. O sea, 6 con 23 ceros. Es más manejable hablar de moles para un químico que hablar de moléculas. Exacto. Son números Sí. más pequeños. Si son números más chicos, o sea, la cantidad en moles va a ser un número más chico que la cantidad en moléculas, sí. Es como cuando Ajá. los economistas Pero hablan en aparte, millones de ujú, dólares o miles de millones, sí, porque para ellos es más o fácil lograrse, billones. Exacto. sí. Porque son cosas más tangibles también, sí. Ujú, Estás en el laboratorio y puedes hablar de 5 moles de algo, pues te lo puedes imaginar, o sea, lo puedes ver con los ojos, ¿no? Si estás ujú. hablando de 5 moléculas, necesitarías un microscopio súper poderoso Súper para poder poderoso. ver las moléculas, sí. Ujú. Y no cualquier microscopio, incluso los de electrónicos de barrido a veces no lo pueden ver. O sea, a veces necesitas un microscopio de fuerza atómica o algo así para poder ver los átomos separados. Y hablando de tamaños, ok, ok. Sí, ya, ok. Entonces, PV es igual a Hablando, nRT y eso te dice que si aumentas la temperatura va a aumentar el producto de presión por volumen, ¿sí?
Espérame, no pero es lo una duda, empiezas, ok. una duda. Cuando dijiste, y a veces no los puedes ver, ¿eso es porque los tamaños de una molécula de un elemento es mayor que de otro elemento por el tamaño así tal cual, porque tiene más materia, o por otras características? ¿A qué te refieres con ver? En el microscopio, lo que tú dijiste, En el algunos microscopio, ok. con el microscopio más potente, aún así no las puedes ver. ¿Por qué no las podrías Sí, ver? ¿Por bueno, el hay tamaño que diferentes tiene? tipos de microscopio. Hay diferentes tipos de microscopio. ¿Sí? El que te imaginas cuando visualizas la palabra microscopio, yo creo que es uno que tiene así como que tres lentes y es el que ves en un laboratorio de química. Ese es un microscopio Claro. óptico. ¿Sí? Ahí vas a ver porque está pegándole la luz, que son fotones, ¿sí? A la materia y se refleja, ¿sí? Y eso es lo que ves porque entra en tu ojo. ¿Sí? Ajá, Entonces, ajá. tu ojo es un detector de fotones y nomás detectas en ciertas longitudes de ondas, ya lo habíamos dicho, ¿no? La azul, Ujú. desde violeta hasta rojo, ¿no? Por ahí Sí. de 500, de 300 y pico, no me acuerdo. O sea, entre 300 y 300 por ahí nanómetros de longitud de onda, ¿sí? Entonces, esa longitud de onda también te dice, ¿sabes qué? Con cierto tipo, ¿con qué va a interactuar estos fotones? ¿Sí? Con partículas cargadas, ¿no? Porque es Ujú. electromagnetismo, ¿no? Entonces, esos Ajá. fotones le pegan a los electrones, ¿sí? Y dato curioso, a veces se reflejan, porque nomás se reflejan, a veces que le pega al el electrón cambia de nivel energético, ¿sí? Ahí no estás Lo viendo nada empuja, todavía. digamos. Sí, lo empuja, o sea, lo brinca, lo hace que brinque, Sí, es un sí, sí, salto sí. cuántico, ya hablamos de eso. Altera. Ah, si cambia de nivel energético un electrón, que es lo que está por fuera del átomo, ¿no? En el núcleo, pues, están los protones, pero pues tiene que primero atravesar el orbital, entonces es más fácil que le pegue un electrón que un protón, ¿sí? Ujú. Entonces el electrón brinca, ¿sí? De nivel energético, ¿sí? Hasta ahí no has visto nada, ¿sí? Y luego el electrón, ¿sabes qué? No, no quiero estar aquí, me regreso, pum. Y cuando baja de nivel energético, libera otro protón, otro fotón, perdón, Otro fotón. ¿sí? Otro fotón, que puede o puede que sí o puede que no sea de la misma longitud de onda que el que le pegó, ¿sí? Mm. ¿Sí? Tú puedes no ver nada. Entonces, y ese que libera es el que puedes que sí veas, ¿sí? Si te acuerdas de los focos, antes de que empezáramos a usar LEDs, todos decían, oh, los más eficientes son los fluorescentes, ¿no? Ajá. Esos en realidad es un gas que, si mal no recuerdo, ya sea es gas de mercurio. Mercurio es líquido a temperatura ambiente, presión atmosférica, pero a baja presión lo puedes hacer que se evapore. Tienes muy poquitas moléculas de mercurio en mucho volumen, ¿sí? Entonces Ujú. se va a hacer gas. ¿Sí? Es por Ujú. otra razón. Empezamos otra vez a hablar más de cosas que traslapan la física con la química, ¿no? Las ecuaciones de estado, de que si va a estar en sólido, líquido, gas, es una ecuación de estado, te lo predice eso, ¿no? Pero Ok. si bajas la presión o aumentas la temperatura, ¿sí? Se puede Bajas hacer la... gas. Sí. Ok. Si bajas la presión, si tienes agua, ¿sí? Y la pones en un Ujú. contenedor sellado, ¿sí? Y le haces vacío, va a empezar a hervir a menos de 100 grados. Es lo que te iba a decir, que bajar la presión es eso. O sea, bajar la presión es chuparle, digamos, Sí, sí, extraerle sí, 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 aire sí. para que esté más holgada, se le Ujú. antoje expandirse y se haga gas. Sí, pues hay menos presión. ¿Qué es la presión? O sea, empezamos Lo que otra hace vez a que se decir, bueno, ¿qué es la apriete. presión? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la energía cinética? ¿Qué es el calor? Eso es física, ¿sí? Ujú. Pero ya que tienes esos conceptos, ya los puedes usar para describir fenómenos químicos, ¿sí? Ok. Pero bueno, los focos estos fluorescentes, este gas de mercurio, si le aplicas un potencial eléctrico, ¿sí? O sea, un voltaje, ¿sí? Ujú. Lo puedes ionizar, ¿sí? O sea, le haces tanta es el campo eléctrico que hay adentro de esa lámpara, ¿sí? Que los electrones empiezan a brincar de un átomo a otro, ¿sí? Y al brincar de un átomo a otro, primero pues suben de nivel energético, luego bajan, liberan Liberan fotones, ¿sí? fotones. Y esos fotones que estos focos fluorescentes liberan son ultravioleta. Son No los puedes ultravioleta. ver, no los puedes ver, No ¿sí? los puedes ver con el ojo humano, ¿ok? Sí, pero el foco, el vidrio, tiene un recubrimiento fluorescente, Mm, fluorescente, ¿sí? Que que no se me acuerdo, excita no, sí, sí, con exactamente, esos absorbe esos fotones. fotones ultravioleta, pero cuando los libera en luz visible. Mm, Por eso lo ves blanco. genios, ¿eh? Si le raspas ese recubrimiento por dentro del vidrio, no Ya verías no la se luz porque es ve. ultravioleta. Y aparte, pues te podría dañar los ojos porque es ultravioleta, ¿no? Y la piel, y te puede dar cáncer. Un montón de cosas. Sí, ¿Te puede dar cáncer con un sí, pues foco?
Si le raspas la pintura. Amigos, no Pues le raspen las la pintura a camas, los focos. no, pues ya ni siquiera uses eso, los LED Sí, son más ya ni eficientes y, siquiera eso, y no claro. producen luz ultravioleta. Pero las camas estas de bronceado también liberan Ujú. luz ultravioleta, por eso también pueden causar cáncer. Sí, Mm. sí. Y por eso también causan que te broncees. Pues sí. Y digamos que es la misma luz que la del sol. ¿Sería equiparable entonces a la del sol? No, porque es lo que te iba a decir también. Cada átomo, dependiendo de dónde están los niveles energéticos, y esto te lo enseñan en química también. En química Ujú. son bases de Uno. física que entran en química, química Ujú. inorgánica o química básica, no sé. Entonces, tienes el núcleo, ¿no? Que vas a tener protones y si tienes más de un protón vas a necesitar neutrones. Eso es Ujú. física. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción entre los nucleones, sí que no son partículas, son compuestas, ah, depende de qué tantos otros nucleones hay, ¿sí? O sea, dos protones se van a repeler, ¿sí? Porque los Ujú. dos tienen carga positiva, ¿sí? Ujú. Entonces, para atraerse necesitan neutrones, para balancear otras ecuaciones que te digo, son fuerzas nucleares, fuerzas fuertes se llaman, ¿no? Ah, Ujú. hablamos De las cuatro constantes, por ejemplo, ¿no? Fuerzas fuertes, se fuerza habla débil. convencionalmente, ¿no? Tradicionalmente de cuatro fuerzas, ¿no? Electromagnetismo, gravedad, fuerza débil y fuerza fuerte. Pero la fuerza débil es la misma que el electromagnetismo. Hay ecuaciones que describen las dos. De hecho, antes electricidad y magnetismo eran separadas hasta que Maxwell llegó, sabes que no son la misma cosa, y están las ecuaciones de Maxwell, que son cuatro ecuaciones diferenciales, hay muy bonitas y muy simétricas. ¿Sí? Ujú. Pero ¿cómo se llama? La fuerza nuclear débil también está relacionada con electromagnetismo. Esto es física todavía, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, si Ujú. tienes nucleones que tienen la misma carga, se van a repeler, ¿sí? Para que se atraigan necesita esa fuerza fuerte, ¿sí? Dijiste Que se llama nucleones fuerte porque no porque es muy son fuerte. núcleos, son partes del núcleo, Son por eso son partes del núcleo, sí, nucleones. sí, Ujú. sí. Porque pues, protones o neutrones, ¿no? Am, pero esa fuerza fuerte, la que mantiene a los protones juntos, junto con los neutrones, es la fuerza fuerte, ¿sí? Ujú. Y la fuerza débil es la que de repente causa que esos nucleones se decaigan, ¿sí? O sea, un protón, por ejemplo, se puede convertir en un neutrón liberando un antielectrón, un positrón. Un O positrón. un neutrón puede liberar un electrón y un neutrino y convertirse en un protón también. Dependiendo de otras cosas, ¿sí? Dependiendo de qué Mm. otros nucleones hay. Esos son fuerzas nucleares, esto es física, esto ya no es química, ¿no? O Ujú, sea, ujú. la física te habla de las partículas elementales, que los neutrones y los protones no son partículas elementales, sí, están compuestos de quarks y gluones, ¿sí? El Ujú. electrón sí, el electrón no lo puedes partir en otros pedacitos, no. El electrón es un electrón, Es como un ¿sí? fotón. Esa es una partícula fundamental, podríamos decir. O sea, Sí, así una es, sí. partícula Ujú. indivisible, ahora sí. Así es, cuantizada, ¿no? Porque es partícula onda. Bueno, esa es otra pregunta. Sí, 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 ah, que va en el campo, así como el campo del electrón, el campo del gluón, ujú, el campo de, etcétera, del sí, exacto. fotón. Bueno, pero imagínate que ya tienes un núcleo, ¿no? Que tienes protones y neutrones ahí y es estable, que están atraídos, no se va a decaer, ¿no? Si tienes un solo protón, pues ese es tu núcleo. Si tienes dos protones, ese va a caer luego porque se van a repeler, ¿no? Y se van a hacer dos. Y se va a hacer fisión, pero eso necesita energía. Pero si Ujú. tienes bueno, la fisión que ocurre en la que están haciendo ahorita en varios reactores, ahorita que creo que hasta llegaron a producir energía, ¿no? Hace poquito, 8 microsegundos o algo así duró. ¿Qué es lo que pasa en el Sol? Eh, tienes dos hidrógenos, Ujú. ¿sí? Se juntan, dos protones, perdón. Los juntas, uno se convierte en neutrón y Ujú. libera un positrón, y creo que un antineutrino o algo así. Y sigue siendo hidrógeno porque nomás tienes un protón. ¿Por qué sigue siendo hidrógeno? Como la carga del núcleo es uno, entonces no va a contener un electrón, ¿sí? Ujú. Los electrones son los que determinan cómo el átomo, o la molécula más bien, no, el átomo, cómo el átomo va a interactuar con otros átomos. Es los electrones, ¿sí? En Ok. una reacción química, los núcleos no interactúan, son nomás los electrones. Esa es la diferencia entre física y química. En física consideras todas las fuerzas, ¿no? En química nomás te importa lo que están El haciendo los electrón. electrones. Mm. Ujú. Todo Ok. lo demás no es que no importe, es que para fines prácticos No te no afecta. interactúan. Sí, lo puedes despreciar.
¿sí? Entonces la química va a despreciar las fuerzas nucleares, por decir así. ¿Sí? Entonces, si tienes un protón o un protón y un neutrón, el átomo sigue interactuando como si fuera hidrógeno en reacciones químicas. Tiene las mismas propiedades químicas del hidrógeno, electronegatividad, pues la capa de valencia, cuántos enlaces químicos puede tener con otros átomos. De ¿Sí? elementos. Ajá. Eso queda igual, ¿sí? Pero pesa diferente porque tiene un neutrón más. Es lo que te iba a decir, me haces pensar, por ejemplo, en música, cuando tienes un do y un do sostenido. No deja de Ujú. ser un do, pero no es un do igual que un do No, no, normal. sí es otra nota, es otra frecuencia. No, no, no permito esa analogía. No, no sería una analogía correcta. Ok, ok. No, no, Entonces es no. un hidrógeno distinto simplemente, pero que sigue siendo hidrógeno. Es un hidrógeno Es más un pesado. hidrógeno más Sí, de gordo. hecho, se llama deuterio. ¿Sí? Y si tienes una molécula de agua que es oxígeno con dos hidrógenos y esos dos hidrógenos son deuterio, entonces es agua pesada. A veces le dicen Oh, D2O. ese es el ¿Sí? agua pesada. Sí, bueno, entonces ya que tienes dos deuterios, como tienes un protón y un neutrón, lo chocas con otro protón y otro neutrón, ¿sí? Ujú. Ahí sí podrías formar una molécula de helio, porque tendrías dos protones y dos neutrones, que también es muy estable, ¿sí? O no me acuerdo exactamente cómo pasa, porque las reacciones hay muchas cosas que pueden pasar y están pasando todas al mismo tiempo. Puede Ujú. chocar con otro protón, ¿sí? Y luego ese protón decaer en neutrón y hacer un tritio, que serían dos neutrones con un protón, ¿sí? Ahora, Ok. tritio sigue siendo hidrógeno todavía, ahora es 3 veces más pesado, pero no es estable, ese sí es reactivo. Generalmente decae el neutrón a protón, creo que puede hacerse, y se hace helio, pero helio 3 en lugar de helio 4, que no me acuerdo si es estable. Y pasan otro montón de cosas que es física, por eso yo no me acuerdo muy bien. Una Pero si pregunta, tienes una otro. pregunta. Cuando hablas de que decae, Ujú. ¿eso es un resultado solo del tiempo o tiene que haber pasado algo para que decaiga? Es probabilidad y es tiempo. Si lo dejas O sea, ahí, no va a puedes decaer. decir, no, es que sí, eso se define en tiempo medio de vida, ¿sí? O sea, Ujú. no lo defines para cada átomo en particular. Ah, en 5 microsegundos se va a romper esto. No, no, no. O sea, si tienes número de Avogadro, o sea, un mol, Un mol. dentro de Ajá. cierto tiempo vas a tener medio mol, ¿sí? Mm. ¿Qué es lo que se usa para medir la edad de muchas cosas, de piedras, de cosas orgánicas, ¿no? El famoso Cuando lo carbono usas, 14. exactamente, el carbono 14 no es estable, ¿sí? Decae, ¿sí? Mm. Entonces, la cantidad de carbono 14 que tienes en cierta cantidad de materia orgánica, si tienes carbono, aunque puede ser no orgánica, inorgánica también, pero generalmente materia orgánica, pues fósiles y cosas así, de si mides qué tanto carbono 14 hay, tú puedes determinar qué tanto tiempo pasó para llegar a esa cantidad. ¿Sí? Bueno, no más Bueno, bien nomás la cantidad de carbono, la proporción de carbono 14 a carbono 12 o 13, no sé. es lo que te iba a Sí, a decir, otras porque formas estables. yo he Ujú, escuchado algunas objeciones a las mediciones de carbono 14, ujú, objeciones que por cierto no vienen de químicos ni físicos, ujú, pero que versan de una manera parecida a esto. Ok, tú estás diciendo que este hueso o este pedazo de fósil ujú, tiene, no sé, 13.000 millones de años. No me la bañé, perdón. 3.000 millones de años. Tres ujú. mil millones de años tiene este pedazo de materia orgánica. Y lo dices porque la cantidad de carbono 14 que encontraste es esta. Sí, a 3 mil Pero, millones todavía ¿cómo se me hace demasiado largo para tiempo? medirse con carbono 14. Sí, para carbono 14 estás hablando de millones de años, no en miles de millones de años. Ok, ok, ok. O, o, 300 o millones de decenas de años, miles, ¿te suena? por decir así. Ok, sí, ok. Ok, 300 millones de años tiene este fósil. Y Ujú, alguien dice, pero ¿cómo sabes cuál es la cantidad original de carbono ujú, 14 que había en esa pieza? ujú, Digamos, voy a decir una tontería. La medición actual es 5. Y tú dices, ujú. ah, la medición es 5 y originalmente era 10, por lo tanto pasaron 300 millones de años. Pero la pregunta Ujú. es, ¿cómo sabes que originalmente eran 10? Porque es la cantidad, o sea, el carbono 14 no existía primordial, o aunque hubiera existido primordialmente cuando se generó la Tierra, sí, todo ese carbono 14 ya hubiera decaído, o sea, ya sería una milimésima parte, pues lo que te digan, miles de millones de años de lo que es la edad de la Tierra, 4.000 millones de años, Ujú. ya se hubiera decaído casi todo, o sea, quedaría menos de 1% de lo que hubiera originalmente.
Entonces, ese carbono 14 se está regenerando de alguna forma. ¿Cómo? Ujú. Por los rayos solares, ¿sí? Por las partículas cargadas que llegan, protones que llegan en el viento solar a la superficie, en la atmósfera, ¿sí? En la orilla de la atmósfera que le está pegando el viento solar, ¿sí? Ok. Y la cantidad de esa materia, digamos, de esas partículas cargadas que lo interactúan con el carbono 12, ¿sí? Y lo vuelven carbono 14, o pueden ser otras moléculas, no me acuerdo exactamente los detalles, puede ser nitrógeno que se convierte en carbono 14 y así sucesivamente, pero la razón a la que están llegando esa radiación del Sol, esa otra vez puede cambiar, pero no en las escalas en las que usamos para medir carbono 14. ¿Sí me explico? Eso Entonces, contesta la la pregunta. O sea, razón, sí, a la razón a la que se está generando ese carbono 14 en la atmósfera, ¿sí? ujú. Esa es constante, ¿sí? Y todo está decayendo a la misma razón, ¿sí? Mm, Entonces, no es tanto que tanto, es la proporción. O sea, la proporción de carbono 12 a 14 en la atmósfera es constante y ha sido constante en los últimos millones de años en los que usamos para medir la edad usando carbono 14, ¿sí? Entonces, la idea es que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera, la proporción de carbono 14, digamos a 12, no me acuerdo si es 12 o 13, pero a las otras, ¿no? A ujú, los otros ujú. isótopos, es constante, ¿sí? Pero si te vas a escarbar y a ver en los fósiles, es distinto. Y si te vas más abajo, es más distinto, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque ese carbono que está en los fósiles vino de lo que comieron esos animales, ¿sí? Y lo que comieron esos animales venía de otro animal que eventualmente vino de una planta, ¿sí? Ujú. Y el carbono en la planta venía del CO2 que estaba en la atmósfera. Y ese CO2 que estaba en la atmósfera tiene la misma proporción que el que está en la orilla de la atmósfera, o muy parecido. Ok. Entonces, por la respiración de las plantas, ¿sí? Por la absorción de CO2 de las plantas, que luego ese carbón que son moléculas orgánicas que hacen proteínas, carbohidratos, etcétera, lípidos, termina en los animales y en los huesos que puedes medir. Ujú. Ok. Excelente. Sí, para medir edades más viejas todavía, ahí sí te tienes que ir a cosas que no están cambiando ya, ¿sí? A otros isótopos de otros compuestos radiactivos, de uranio, no sé, es que no me acuerdo, yo no soy geólogo, Ujú, pero hay ujú. otros isótopos que usa para medir la vida de minerales, ¿sí? Y ahí Mm. sí tienes que irte, bueno, originalmente cuánto había, pero no lo sabes, entonces te vas desde ahorita. Si te vas yendo más atrás y más atrás y ya sabes la vida media, sí puedes decir, pues Mm. si duplicas el tiempo, entonces a esta vida media, ¿cuánto Sí, hubiera puedes sido la vida? pronosticar Ajá, cuánto para había. atrás, entonces, ujú. Ok. Entonces, ahí no necesitas saber cuánto hay en el pasado, nomás necesitas saber cuánto hay ahorita. Y como Y la no, razón a no la se que va está cambiando. si no se está regenerando, entonces no pudo haber llegado de otra parte más de que, o sea, ya no está ahí porque decayó. Entonces en el Ujú, pasado debería haber ido más y ya sabemos cuánto es la vida media. ujú, Entonces te ujú. puedes ir para atrás, extrapolas hacia atrás. Una Sí. regla de tres Entonces, simple, podríamos decir. no, porque no es simple, porque no es lineal. Sí, es Ah, no es exponencial, lineal. es un decaimiento exponencial. Sí. Cada tantos años disminuye a la mitad la cantidad Mm. de material. Sí. Si lo graficas en una gráfica logarítmica, entonces sí sería lineal, pero tienes que hacer la conversión. Te iba a decir. Y lo otro es que generalmente cuando haces este tipo de mediciones, si quieres hacerlo más exacto, pues lo haces por más de un método, no nomás por uno. Y si todos los métodos Claro. que usaste te dan lo mismo, Apuntan a la misma cantidad de años, esos 300 millones de exacto. años los validas por Te da más varios. confianza, te da más confianza, ¿sí? Ujú, Nunca ujú. puedes estar 100% seguro, como ya hemos platicado. Excelente. Ya nos desviamos y ya no tengo Entonces tiempo. la química y la física en realidad no están peleadas. Trabajan en No, equipo y exacto. usas la que se necesite, entonces Ujú, no puedes andar despreciando la química sin saber, ujú. igual a la física tampoco, Tienes diferentes tipos de desarmadores para diferentes tornillos, ¿no? para diferentes tornillos, claro. ¿Qué tanto quieres batallar? Ahí decides Sí, cuál usar. sí, sí. En ciencia siempre tienes que empezar con una pregunta, ¿no? Y dependiendo de la pregunta, pues es lo que puedes hacer para tratar de contestarla. ¿Sí? Y tratas de Claro. diseñar tu experimento, de diseñar tu actividad, ¿no? Que vas a hacer, pues para contestar la pregunta. Entonces, más importante de qué teoría o qué conocimiento usas para responder la pregunta es preguntarte si esa es la pregunta adecuada. Si esa es la pregunta Sí, correcta, claro. Fíjate que sí. no se parece mucho, Basura entra, basura sale. ahí es donde la ciencia se Ujú, topa y se traslapa con la filosofía también. Hay que saber ujú. cuáles son las preguntas correctas.
Y son más importantes a veces las preguntas que las respuestas. Sí, sí, claro, sí. Ujú, ujú. Es la que le da más relevancia, más importancia, más impacto. Y también, o sea, y hay ciertos tipos de preguntas que no son contestables por el método científico, o sea. Ni por la filosofía, exactamente. Ujú. Sí, pero a lo que iba que se me olvide, que dependiendo del núcleo, ¿sí? Son los niveles Ujú, energéticos que pueden tener los electrones, ¿sí? Los ujú, niveles energéticos en un átomo de hidrógeno 1 con un solo protón son diferentes a los de, si tienes un protón y un neutrón, tienes hidrógeno 2, los niveles de energía que van a tener los electrones en los orbitales van a ser distintos, ¿sí? ok. Y también depende del spin, ¿sí? Entonces, si tú excitas esos electrones, cuando regresan a su estado basal liberan fotones y puedes ver el espectro, puedes ver la longitud de onda, si en un espectrofotómetro, a qué Ujú, longitud de ondas liberó esta materia, la luz, ¿sí? Entonces, por eso puedes saber qué elementos hay en el Sol, qué elementos hay en otras estrellas, qué elementos hay en las atmósferas de los planetas que estamos descubriendo en otras estrellas, en otros sistemas estelares, ¿sí? Porque vemos la luz que está saliendo, la separan de analizamos la longitud de onda, longitud de vemos onda. espectros, y está, esta longitud de onda tiene que venir de este átomo. Eso es muy importante, Gustavo. Eso es muy importante porque uno puede pensar, ¿cómo diablos saben que hay en Andrómeda si nunca hemos ido a tomar una muestra del suelo, si es que hay suelo? Pero nos Eh, está llegando todas las muestras de luz que estamos Nos viendo, está ¿sí? llegando la La luz y con la luz nos espectrofotometría damos es cuenta. una técnica que se usa en muchas ciencias, ¿no? En biología también. Por ejemplo, la espectrofotometría infrarrojo, ¿sí? Tiene que Ujú, ver no con los niveles de los electrones, pero con las vibraciones a veces de los enlaces entre átomos. Entonces, si tú tienes una sustancia que no sabes qué es, la puedes meter a un espectrofotómetro infrarrojo para empezar a intuir, aquí hay átomos de carbono, hay enlaces de carbono-carbono, sencillos, dobles, enlaces de carbono y oxígeno, enlaces de carbono, y empiezas a ver, pues entonces tiene que tener estos grupos funcionales. Esto ya es química, ya no es física. ujú, Hidroxilos, carboxilos, ésteres, etcétera, etcétera, ¿no? Química orgánica. Entonces, y te empiezas a dar una idea, tienes piezas y tienes que ir armando el rompecabezas. Entonces puede ser esta molécula. ¿Sabes qué? Vamos a ujú. ponerle esta molécula que yo ya sé qué es, porque este que me la vendió me dijo, es esto, la meto, veo el espectro, lo comparo con el que me dio. Sí, tiene, mira, muchas cosas parecidas. Sí. Y bueno, voy a tratar este material con esta molécula. Este es el espectro antes de tratarlo, este es el espectro después, y veo estos picos que están ahí, tienen que ser por esa molécula. Ya. Esa es una Qué técnica muy fregón, qué utilizada en interesante, ciencia de materiales. Sí. qué interesante. Sí, y hay espectros te digo, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, dependiendo qué es lo que estés buscando. ¿Sí? Claro. Y interpretar esos, ¿no? Hay espectrometría también de rayos X, hay otras cosas, espectrometría de masa, que es más interesante también. Lo platicamos otro día porque me tengo que ir Lo platicamos en otra cápsula y esto fue la cápsula rápida de química y física rápida. de dos vatos hablando. Cápsula rápida de una hora. Exacto. Bueno, Sale, pues. vale. Pues.